al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de recibir de ti, gracias porque tú eres real, porque no hemos creído en una leyenda urbana, ni siquiera en una leyenda pueblerina. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres real, tú te has revelado en nuestros corazones. Queremos conocerte cada día más, porque cuando te conocemos nos podemos entregar a ti, vivir para ti. Gracias porque tú has capturado, tú has cautivado nuestros corazones, nos has atraído a ti. Pedimos, Señor, que esta mañana tú nos des un espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos conocerte a ti, conocer lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús, tu muerte, tu resurrección por nosotros. Gracias, Señor, por poderte seguir, en el nombre de Jesús. A ver cómo me apaño. Podéis ir buscando el Evangelio de Marcos. ¿Sabéis quién escribió Marcos? Una pregunta fácil, ¿no? Dicen, yo he leído, no sé si es verdad o no, pero dicen que el Evangelio de Marcos es la versión del Evangelio del apóstol Pedro. Probablemente el apóstol Pedro le contó a Marcos sus vivencias con el Señor Jesús y Marcos la reflejó en el Evangelio. ¿Por qué es creíble? Porque Pedro es un hombre de acción y el Evangelio de Marcos es un Evangelio de acción, donde tú ves una detrás de otra sucesión de los hechos de Jesús, de los milagros del Señor Jesús. Marcos capítulo 4. ¿Habéis traído la Biblia? Aunque sea en formato digital. Marcos 4, fíjate lo que dice, versículo 35. Aquel día al atardecer les dice Jesús, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en la barca como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Tú date cuenta de que esta gente era pescadora. ¿Sí o no? Eran pescadores, ¿no? A ver, el agua y yo somos elementos un poco ajenos el uno al otro, ¿no? Pero esta gente era pescadora y estaban acostumbrados a transitar y navegar por el mar. Y sin embargo aquí se asustaron. Voy a empezar por el final, pero tú fíjate, tú las estás pasando muy mal, ¿no? Tú estás en la barca con el Señor y entonces estás en la barca y que te vas a ahogar. O sea, que es que ya el agua te llega al cuello, ¿no? Y entonces, bueno, después de que suceden varias cosas, se calman las aguas y tú dices, oh, el Señor es grande, ¿no? El Señor me va a decir, menos mal que estaba yo aquí con vosotros, ¿no? Pero va el Señor y le dice, ¿por qué tenéis miedo? No, pues nada, Jesús, no, casi nos ahogamos, pero total, qué más da, ¿no? Nos vamos contigo, ¿no? Entonces tú estás a punto de ahogarte y dice Jesús, ¿y por qué tienes miedo? ¿Cómo es que todavía no tienes fe? Me gustaría hablar de algunas cosas que nos pueden ayudar para vivir una vida de victoria. Hay más cosas, pero aprovechando este mensaje de este episodio del Evangelio, vamos a ver algunas cosas. Quiero, en primer lugar, que te fijes en una cosa donde empieza el relato. Dice, aquel día al atardecer les dice Jesús, vamos a la otra orilla. Primera cosa que es importante para nosotros. Al atardecer,
Jesús les dijo. Al atardecer, Jesús les dijo, vamos a la otra orilla. Es fundamental que tú y yo sepamos qué es lo que Dios nos ha dicho. Jesús les dijo algo. Vamos a la otra orilla. Vamos a cruzar a la otra orilla. Pasemos al otro lado del mar. Vamos a navegar hasta el otro lado. Jesús les había dicho algo. Y tú y yo es fundamental que podamos conocer qué es lo que Dios quiere con nosotros. Que no estemos en un mar de dudas. Que tú y yo podamos conocer al Señor. Voy a hacer un PowerPoint. ¿Puedo apartar un poquito esto? ¿No? Esto igual lo tiro, pero bueno, me voy a subir aquí. Si me caigo... ¿Tú dónde estás ahora? ¿Dónde estoy ahora? Estoy subido aquí, vale, un poquito de espiritual ahora, ¿no? Yo estoy ahora en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os ha gustado el PowerPoint? Tú y yo es fundamental que sepamos qué es lo que dice la Escritura. Cuando tú lees la Escritura, Dios te está hablando. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es Dios hablándote a ti. Cuando tú te levantas por la mañana y ¿tendrá el Señor alguna palabra para mí hoy? ¿Qué me querrá decir el Señor hoy a mí? Bueno, mira, tú agarras esto y aquí hay 66 libros, ¿no? ¿Conocéis el chiste evangélico? Hay un sistema, los chistes evangélicos son de aquella manera, pero como ya la mayoría lo conocéis, me vais a tener paciencia, ¿no? Pero seguro que alguno no lo conoce. Entonces, sabéis que hay gente que coge la Biblia y la agarra por donde caiga, ¿no? Entonces, a mí, cuando yo era recién convertido, me contaron un chiste evangélico. El chiste evangélico dice de la siguiente manera. Era un creyente que coge la Biblia a ver qué es lo que el Señor le dice. Y entonces va y agarra la Biblia, la abre y dice, y abre por donde dice, y Judas fue y se ahorcó. ¿No? Estamos buenos, Señor. Vaya palabra que me has dado hoy, ¿no? Vamos a buscar otra. Entonces, vamos a buscar otra palabra. Dice, y abrió la Biblia y dice, ve y haz tú lo mismo. El Señor, oigo voces. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿No? Y entonces, no, esto no puede ser porque me han dicho que el Señor me ama. Entonces, esto no coincide, no es buena teología. Voy a abrir otra palabra, a ver qué me dice el Señor. Entonces abrió por otro lado y dice, ve y haz tú lo mismo. Y ve y hazlo pronto. ¿No? Entonces, cuando tú lees la Biblia, esto es una bobada, pero para mi sorpresa hay mucha gente que la lee así. Canastos. Recontra. Bueno, esto de canastos, ya sé, suena un poco así, pero hay otra gente que habría puesto otras interjecciones, pero ya sabes que nosotros los creyentes no queda bien decir palabras groseras. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Pero cuando tú y yo vamos a leer la Escritura, cuando tú y yo conocemos lo que dice la palabra del Señor, tú y yo podemos estar seguros en Dios, seguros en Cristo. ¿Sabes por qué me he subido ahí? Dice la Escritura que todas las promesas son sí en Jesús. Cuando yo estoy en Jesús, todas las promesas son para mí. Cuando yo leo la Escritura y yo conozco la Escritura, lo que la Escritura dice, ya me lo ha dicho a mí. Cuando tú te levantas por la mañana, no necesariamente necesitamos una palabra que haya truenos y relámpagos. El Señor ha dicho ya muchas palabras. El Señor ha dicho, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Me gustaría inspirarte una actitud de no darte por vencido. De que tú puedas saber que puedes salir adelante. Me gusta, conocemos ese versículo que dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Otras traducciones dicen, en todas las cosas salimos más que vencedores. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vas a salir tú del apuro en el que puedes estar? ¿Cómo vas a salir? ¿Vas a salir tuerto, manco? ¿O vamos a salir más que vencedores? Dice otra traducción que todas estas cosas las superamos con creces. Lo que tú puedas estar atravesando, Dios lo ha visto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y clamando por un Salvador, dice la Escritura que Dios vio su sufrimiento. Dios ve tu sufrimiento. Dios ve lo que tú estás pasando. Dios ve los tormentos que puedas estar pasando.
Y Dios ha enviado un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Y ese Salvador es la palabra de Dios. Cuando tú te agarras a la palabra de Dios y estás convencido de que Dios ha dicho algo. Cuando Dios ha dicho algo, Dios respalda. Porque Dios y su palabra son uno. ¿Sabes que en la realidad tú y yo no podemos amar a Dios más de lo que amamos su palabra? Porque Dios y su palabra son uno. Dice la Escritura, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si tú amas a Dios, amarás su palabra. Si tú amas su palabra, amarás a Dios. Bueno, pero yo amo a Dios y Dios me conoce y aunque un día lo lea la Biblia, no pasa nada. No, si a Dios no le va a pasar nada, te lo puede pasar a ti. A Dios no le va a pasar nada. Porque los que necesitamos leer la palabra del Señor y meditar la palabra del Señor somos nosotros. Dios nos va a seguir amando, igualmente, ¿no? Pero tú y yo necesitamos. Dice la Escritura, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tu palabra me hace más sabio que mis enemigos. No sé tú, pero a veces enfrentamos enemigos. ¿Qué te parece si tú y yo fuéramos más sabios que nuestros enemigos? Que aquellos que nos quieren tender trampas. Y yo no sé cómo Dios se las compone, pero Dios se las arregla para darnos sabiduría espiritual cuando tú y yo meditamos en la palabra del Señor. Por eso lo primero es que tú y yo podamos comprender lo que Dios nos ha dicho y estar seguros ahí. Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y luego te voy a decir por qué es importante recordar lo que Dios te ha dicho. Vamos a seguir leyendo en Marcos. Marcos 4, donde estábamos, dice, se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. A veces se levantan tempestades y a veces se levantan tormentas. Y a veces tú piensas en estas personas que estaban en el lago con Jesús y decían, estamos con Jesús. Con Jesús no nos puede pasar nada. Con Jesús somos más que vencedores. Con Jesús nos va a ir todo de perlas, todo de maravilla. Pero hete aquí que de repente se levanta una tempestad. Yo me estaba preguntando porque luego nos dice lo que le pasó a las otras barcas. ¿Te has dado cuenta que había otras barcas? Pero nos dice qué le pasó a las otras barcas. Ya le preguntaremos cuando vayamos al cielo. Pero de repente se levantó una gran tempestad. Y cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás en la voluntad del Señor, cuando tú estás viviendo para el Señor, a veces se levantan tempestades. A veces se levantan turbulencias, a veces empieza a soplar el viento y no es el Espíritu Santo. A veces empieza a anegarte el agua, a veces te puedes estar incluso a punto de hundir. En ese momento es importante que comprendamos quién está moviendo los hilos. Me gustaría que fueras conmigo al libro de Job. ¿Has leído el libro de Job alguna vez? Job es un libro que está ahí más o menos por la mitad de la Biblia. Dicen... estamos con los chascarrillos, no sé, si hay algún erudito que me corrija. Yo una vez leí que, ¿sabes quién escribió el libro de Job? Si hay algún erudito que ha descubierto más, luego me lo puede decir. Dicen que Job lo escribió Moisés, en el desierto. Hay una cosa de Moisés que yo nunca he entendido. ¿Tenemos tiempo? Bueno, Moisés escribió Deuteronomio. Moisés escribió Job, probablemente, o una posibilidad cabe. Bueno, en todo caso, dicen que Deuteronomio es un libro, es una joya de la literatura universal. Tiene unos discursos que ni Demóstenes. Bueno, sin embargo, cuando Dios le habla a Moisés, le dice Moisés, Señor, que yo no sé hablar, que no me salen dos palabras seguidas bien conectadas entre sí. Algo le había sucedido a Moisés, otro día lo podemos ver. Pero vamos a ir al libro de Job. En Job capítulo 1, Job, vamos a leer a partir del versículo 12. Bueno, los que habéis leído el libro de Job, más o menos conocéis la historia. Los que no, o los que no lo recordáis, sabéis que un día, pues, en otros tiempos, antes de la muerte y resurrección de Jesús, porque nosotros vivimos, ¿dónde vivimos nosotros? Después de la resurrección de Jesús. Después, no antes, vivimos después. Entonces, dice que en alguna ocasión estaba Satanás dando una vuelta por el mundo y vio a uno y dice, este tío es un tío brillante. Este tío es un magnate,
pero de los magnates buenos de la época, porque aquí cuando tú lees ovejas, que tenía cabras, oye, esto era un magnate, pero de los buenos que hay, como de algunos de los que hay ahora. Y además era un hombre que temía a Dios. Y entonces en el versículo 12, fíjate lo que dice. El Señor le respondió a Satán. Satán significa acusador, ¿vale? Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no le toques. Están hablando de Job. Satán abandonó la presencia del Señor un día que sus hijos comían y bebían en casa del hermano mayor. Llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Leo deprisa, luego lo puedes leer más despacio si quieres. Estaban los bueyes arando, le dice este mensajero, y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, que eran los enemigos, apuñalaron a los mozos, se llevaron el ganado, solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Ha caído un rayo del cielo, que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores, solo yo pude escapar para contártelo. Versículo 17. No había acabado este de hablar, esto era un suma y sigue. ¿Te has dado cuenta que dice el refrán, dice que las desgracias no vienen solas? No sé si venía de aquí. Pero dice, no había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos divididos en 3 grupos se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y sus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Y cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados, la casa se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Saltamos al versículo, para no leerlo todo, en el capítulo 2, al comienzo, dice, después Satanás va a hablar de nuevo con el Señor, y en el versículo 3, por ejemplo, dice el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado, teme a Dios, vive apartado del mal. Tú me has incitado contra él para que le aniquilara sin más ni más. Satanás le contestó al Señor, piel por piel. Por salvar la vida, el hombre lo dará todo. Extiende tu mano y hiérelo en su carne y en sus huesos, verás cómo te maldice cara a cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Satanás abandonó la presencia del Señor, entonces Satanás hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie. ¿Te has dado cuenta? Bueno, lo hemos leído deprisa, pero solamente quiero que te fijes en unas cosas muy, muy sencillas. ¿Qué fue lo que provocó Satanás aquí contra la vida de Job? Enemigos, ¿no? Con enemigos, ataques económicos, porque le mataron a los criados, a los trabajadores, se llevaron la cosecha, se llevaron los animales, se llevaron sus posesiones, es decir, ataques, muerte, destrucción, ruina económica y por fin enfermedades. Todas esas tragedias ocurrieron en la vida de Job. Y cuando sopla la tempestad, es bueno que tú y yo sepamos quién está detrás de todo eso. ¿Quién está detrás de todo lo que está sucediendo? Porque nosotros vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en un mundo espiritual. Si tú y yo no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces vamos a luchar contra carne y sangre. Pero tú y yo, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y quiero que te fijes en que quién movió los hilos detrás. Job no se estaba enterando de nada. Date cuenta que cuando se escribió el libro de Job, Job no lo había leído. O sea, esto parece una bobada, pero es verdad. O sea, Job no había leído ni el libro de Job, ¿no? Pero Job no sabía la trastienda, no sabía los entresijos, lo que estaba pasando por detrás. Él solamente sabía los mensajes que le llegaban. Vienen los criados, oye, estamos tan tranquilos allí, en el pozo abrevando los animales, y vinieron una banda de asesinos y nos liquidaron a todos. Y nos ha caído aquí, nos han caído por todos los lados. Pero Job solamente veía lo que sus ojos físicos le estaban transmitiendo. Y si no entiendes los 2 primeros capítulos de Job, no entiendes el libro de Job. Pero Job no entendía el libro de Job porque Job no había leído el libro de Job. Pero tú y yo tenemos una ventaja sobre Job. Sí hemos leído el libro de Job y sabemos quién estaba haciendo de las suyas por detrás. Y cuando nosotros podemos tener tanta confianza en el Señor, en ese quien decimos que nos ama, que cuando empiezan a suceder desastres a nuestro alrededor, podemos decir, Señor, este no eres tú. Señor, este no eres tú.
damos por supuesto que estamos viviendo correctamente delante del Señor, porque si damos lugar al enemigo, entonces todo lo que estoy diciendo no sirve, ¿vale? Si estamos viviendo de cualquier manera, haciendo lo que nos da la gana, todo lo que voy a decir no sirve. No vale, puedes tirarlo a la basura, no sirve. Pero si estamos viviendo rectamente delante del Señor, viviendo para el Señor, entonces cuando vienen maldadas, cuando se levantan tempestades, entonces podemos recurrir a lo que dijo el Señor. Vamos a pasar a la otra orilla. Y cuando se levantan tempestades, no es momento de empezar a pensar, caramba, ¿será del Señor? Oye, haberlo pensado antes. Cuando vayas a cruzar un lago, antes de cruzar el lago o antes de aventurarte en una situación, es bueno saber antes si lo ha dicho el Señor, si cuentas con el respaldo del Señor, porque entonces ya no vamos a necesitar la gracia del Señor, vamos a necesitar la misericordia del Señor, y Dios nos va a levantar. Pero cuando tú y yo vamos a empezar una aventura o una nueva situación en nuestra vida, cualquier cosa, tú y yo tenemos que estar convencidos de antemano de que algo es del Señor. ¿Por qué? Porque si se levantan tempestades, en ese momento no podemos entrar en dudas, no podemos empezar a pensar, caramba, y mira que si me equivoqué, mira que si no me tenía que casar con esta, me tenía que casar con la otra. Estamos apañados, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Mi matrimonio se está hundiendo, a lo mejor no era del Señor. No, antes de casarte tienes que saber si es del Señor. Porque si vienen maldadas, tú tienes que unirte con tu mujer, porque hay donde 2 o 3 reunidos en su nombre. Donde hay 2, ese es el poder del matrimonio. Donde hay 2, un matrimonio son 2. Un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre. Luego pueden venir más, que son los hijos, ¿no? Pues nada más. Entonces, cuando tú te puedes encontrar en situaciones, y en esa situación no es bueno empezar a dudar, empezar a, Señor, ¿habrá sido esto de ti? Esta cosa donde me embarqué, o esta situación. No, porque de antemano tenemos que estar seguros. Vale, no preocuparse, el Señor nos va a sacar de todas maneras. Aunque nos hayamos equivocado, el Señor, ya sabéis que Pedro se hundió. Sabéis que Pedro se hundió, pero todos los demás se quedaron en la barca. Pero Pedro lo levantó. Pero cuando se levantan tempestades, no podemos entrar en conflicto con nosotros mismos. A lo mejor esto no es del Señor, a lo mejor el Señor quiere ponerme a prueba, a lo mejor el Señor me quiere enseñar con estas dificultades, a lo mejor esto que me está pasando es por mi cabezonería, a lo mejor estas cosas que me están pasando es porque por mi imperfeccionamiento, que todavía no he llegado al grado de perfección. Ni lo vamos a llegar, probablemente, nos queda mucho todavía. Pero porque si entramos ahí, le estamos haciendo el juego a Satanás, que es quien está moviendo los hilos por detrás. ¿Os acordáis del libro de Job? Y entonces él está haciendo fiesta. Él está festejando porque tú y yo no estamos emprendiendo la batalla con quien realmente es nuestro enemigo. Entonces, primero tú tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, vas a cruzar. Dios ha dicho, tú eres más que vencedor. Dios ha dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Eso quién lo dijo? Pregunta del trivial. Hay un trivial bíblico que está muy socorrido, que es muy bueno. ¿Quién lo dijo? Josué, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno, Josué no dijo eso porque el burro delante para que no se espante. Él no lo dijo por eso. No lo dijo yo primero que soy el más guapo. No, es que era el hombre del hogar. Pero Dios ha dicho cosas. Y cuando Dios ha dicho cosas, Dios te va a respaldar. Entonces, cuando se levantan tempestades, tú no puedes entrar, no podemos empezar a dudar si Dios me ama, o Dios me ha dejado, o este día Dios me ha desamparado, o qué ha pasado. No, pueden levantarse tempestades. Ahora vamos a ver la siguiente cosa, que esto se va a poner aún mejor. ¿Qué hora la que es? Vamos a volver a Marcos 4. Un detalle no menor. Marcos 4. Se levantó una fuerte tempestad, versículo 37 estábamos. Dice 38. Él estaba en popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? A que leer la Biblia es muy bonito, pero luego cuando la estás viviendo ya no es tanto, ¿eh? Ya la risa se nos va por otro lado. O sea, tú estás en la barca con Jesús. Tú estabas diciendo, con el Señor yo soy más que vencedor, yo me voy a comer el mundo. Entonces tú estás con el Señor, estás en la barca con Jesús y se levanta una tempestad. Y
¿Y qué hace Jesús? Está dormido. Pues estamos buenas. ¿Y este era el que me iba a ayudar? Pues estamos buenos. Pues así sean todos mis amigos. Con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Podía uno pensar. Estaban allí, tú date cuenta que estaban achicando agua, estaban ahí con el balde, estaban echando agua para afuera, que se hundía, se había abierto una grieta en la barca, estaba que se hundían. Y Jesús dormía. ¿Dónde estaba durmiendo? En un cabezal, ahí, con la almohadilla de turno, estaba ahí tumbadito, descansando. Y tú piensas, Señor, que me estoy hundiendo. O sea, que me están dando en todos los lados. O sea, me están lloviendo chuzos de punta por todos los lados, por diestra, por siniestra, por todos los lados. Señor, es que no paro de oír malas noticias y tú no haces nada. Oye, ¿no habíamos quedado en que tú me ibas a ayudar? Me han dicho en la iglesia que tú me ibas a ayudar. ¿Y cómo es esto? Que tú estás durmiendo y yo estoy aquí a punto de ahogarme. Y sé nadar, pero córcholis no tanto, que hay un agua que no veas, ¿no? Y un viento que me voy a hundir. Y Jesús dormía. Jesús dormía. Y le preguntan, oye, ¿no te importa que nos muramos? Y esto nosotros leemos la vida de los discípulos, pero luego, cuando lo estamos pasando mal, dice, Señor, ¿no habías dicho tú que me amabas? ¿Dónde está? Por el amor, como decía ese versículo, dice, obras son amores y no buenas razones, ¿no? ¿No? Dios me ama, pues Dios va a mostrar amor, ¿sí o no? ¿Y dónde están las obras del amor? Sí, es que Jesús me ha dejado aquí tirado, como quien dice. ¿No te importa? Pero Jesús se puso en pie. Esto es una lección. Jesús se puso en pie. Fíjate, dos cosas. Cuando hay conflictos, mejor encargarse del autor de los conflictos y después ya nos arreglamos entre nosotros. Cuando tienes conflictos en el matrimonio, primero arréglatelas entre los dos con el causante de los conflictos, que es Satanás. Después ya lo arregláis entre vosotros, porque es más fácil. Va a ser más fácil. Entonces, Jesús se levantó. Me vais a permitir una licencia literaria. ¿Me des permiso? Es que hay cosas que son una debilidad. Mira, bueno, lo vamos a leer aquí y yo lo digo. Dice, Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. Espera, no te vayas, vente conmigo. Dice, te lo quiero leer dice, y despertando, Jesús se encaró con el viento y dijo a la mar. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, a mí me gusta. Se encaró con el viento. Oye, cuando vienen maldadas, ¿tú qué haces? ¿Te pones a temblar? Como la gelatina, ¿no? Eso que tiembla tanto. Nos ponemos a temblar. Jesús se levantó y se encaró con el viento y el mar. Jesús se encaró con el viento y el mar. Jesús se encaró con aquello que les quería hundir, destrozar, destruir y matar. Jesús lo afrontó. Jesús se puso delante y dice, ¿y tú quién eres? Y le dijo al viento, cállate. Y le dijo al mar, enmudece. Esto se está grabando, pero tú imagínate grabarle al Señor, ¿no? Están ahí en la barca, se levanta Jesús, hasta ese momento todo religiosamente correcto, ¿no? Entonces se levanta Jesús y le habla al mar. ¡Carastos! Esto sí que como pongan este corte en YouTube, nos hemos perdido. Aquí ya no, a esta iglesia ya no viene nadie, porque le hablan al mar y le hablan al viento, y dice que sirven a ese Señor, que le habla al viento y le habla al mar. Jesús se encaró. ¿Qué vamos a hacer cuando vienen situaciones complicadas? Tú y yo tenemos que tener el respaldo del amor de Dios, el respaldo de que Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios está contigo aunque vengan maldadas, aunque vengan situaciones difíciles, Dios está contigo y tú estás seguro. Y cuando se levantan dificultades, tú puedes encararte, tú puedes presentarle tu rostro y decir, aquí estoy yo, te vas a meter conmigo. Esto me retrotrae. Tengo otras debilidades. ¿Me permitís que leamos algunas de mis debilidades? Porque cuando tú lees la Biblia dice, ¿qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú lees la Biblia, no solamente estás leyendo
un libro, no solamente estás entendiendo cosas en tu cabeza. Si es eso, apaga y vámonos. Eso se lo lleva el viento que venga, se lo va a llevar, no aguanta. Pero Jesús dice, mis palabras son espíritu. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se está levantando en ti. ¿Sabes quién vive en ti? El león de la tribu de Judá. Dicen, no sé si es verdad o no, pero cuando Judá entraba en batalla, elevaban el estandarte y allí aparecía el león. ¿De quién? De la tribu de Judá. ¿Cuál va a ser? Por eso se llamaba el león de la tribu de Judá, que era un león. Era el emblema del estandarte. Y los enemigos salían corriendo. ¿Por qué? Porque se había levantado el estandarte. ¿Quién es nuestro estandarte? Nuestro león de la tribu de Judá, Jesús. El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿O no dice eso Apocalipsis? El león de la tribu de Judá ha vencido. Y ese león vive en ti. Tú no eres un gatito. El león de la tribu de Judá vive en ti. El león de la tribu de Judá se levanta en ti cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Escritura y el Espíritu de Dios se levanta en ti. Y tú te pones delante de todos los demonios que quieren destrozar tu vida. Y tú te encaras delante de ellos. Y les dices, ¡cállate! Esto dijo uno. Bueno, le tienes que hablar al viento, le tienes que hablar al mar. ¡Cállate! ¡Silénciate! ¡Enmudece! Pero le tienes que hablar con imperio. Con imperio, dice aquí. A veces yo leo Biblias antiguas, ¿no? Y dice en uno de los versículos, cuando estaba Jesús estando fuera un demonio, dice que Jesús le habló con imperio. Le habló con imperio. O sea, no le habló, oye, vete, si te parece bien, vete, que es domingo y aquí no está bien. No, era sábado, perdón. Era sábado y no está bien visto que estés en la sinagoga. No, le habló, pero le habló. Le habló con imperio, le habló con ganas, le habló creyendo. Cuando tú crees, hablas de otra manera. Cuando tú crees lo que estás diciendo, hablas de otra forma. Y Jesús creía, Jesús se encaró con el viento, se encaró con el mar. Eso me recuerda una cosa. Y bueno, quería leer, vamos a ir a Primera de Samuel. Y lo demás no lo leemos, hay un episodio muy bonito, pero lo decimos. Vamos a ir a Primera de Samuel. ¿Cuál es probablemente la historia más leída en las escuelas dominicales de cualquier iglesia de las nuestras? La de, bueno, ahora van a salir todas las historias, pero bueno. A ver, si tú tuvieras que, así a bote pronto. David y Goliat. Vamos a leer a David y Goliat. Oye, ¿tú has leído la historia de David y Goliat? Cuando yo leo la historia de David y Goliat, oye, no quepo en mí. Porque, fíjate lo que dice. Vamos a ir a Primera de Samuel, versículo 17. Fíjate lo que hizo David. Y nosotros tenemos una ventaja sobre David. Él vivía en el Antiguo Testamento, nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero aún así, fíjate lo que decía David. Versículo, ¿habéis encontrado Primera de Samuel 17? Dice 34. David replicó a Saúl, cuando tu siervo pastoreaba el rebaño de su padre, si venía el león y el oso y se le llevaba una oveja del hato, yo corría tras él, lo golpeaba y la rescataba de sus fauces. Y si me atacaba, lo agarraba por la melena, lo mataba a golpes. Tu siervo ha matado osos y leones. Este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha insultado a los escuadrones del Dios vivo. David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso me librará también de la mano de ese filisteo. El resto de la historia lo conocemos. Tú fíjate, es una historia paralela. Cuando David, tú ponte en situación, David cuidando el hato de cabras o de ovejas o de lo que tuviera, y viene un león, o viene un oso, y decía el pobre David, ¿será la voluntad del Señor? ¿Será el Señor que me quiere poner a prueba? ¿Será el Señor que quiere saber que si yo creo que el Señor proveerá todas mis necesidades? ¿Será el Señor que me quiere perfeccionar, que me quiere ejercitar en la paciencia? ¿Será el Señor? Será el Señor, será el Señor, será el Señor, será el Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? Cuando venía oye, porque él conocía el Señor y mi pastor, ¿quién escribió eso del Señor y mi pastor no me faltará? David. Oye, porque él sabía, a ver, las ovejas estas que hay aquí me las ha dado el Señor. Y lo que me ha dado el Señor es para mí. Y nadie me lo puede robar. Y si viene alguien es un ladrón, no es el Señor.
Porque el Señor no primero te da y luego te quita. El Señor te da y no te quita. Porque el Señor es el pastor de David. Y cuando venía un oso y un león, David, ¿qué hacía? Salía corriendo detrás de él. ¿Tú te imaginas? Era un imberbe. O sea, es que tenía bozos, que no tenía ni barba, como Aitor. Porque yo me imagino que, claro, ve un oso a Aitor, dijo, nos vamos de aquí corriendo, ¿no? Porque, claro, impone, la barba impone, ¿no? Pero claro, David tenía 17 años cuando se presentó a Saúl. O sea que cuando estaba aquí contando lo del león y el oso era todavía menor. Pongamos que tenía 15, ¿no? Tenía 15. Con 15 años, una barba así como la de Aitor no la tienes. O sea, normalmente, a lo mejor Aitor sí. Pero no sabemos. Pero bueno, al de un primer plano, que si no los que nos ven por YouTube no van a saber cómo es la barba de Aitor. Entonces, cuando David veía venir al oso, era el león, salía corriendo detrás de ellos. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que esa oveja era de él. Y si venía un oso, no la había mandado el Señor, la había mandado otro. Pero no la había mandado el Señor. Entonces, cuando alguien te quiere robar lo que es tuyo, tú tienes que levantarte y ponerte delante de él y correrle y agarrarle la melena y zarandearlo y partirle la quijada, si hace falta. Bueno, es metafórico, ¿vale? No le partas la quijada a nadie. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, ¿vale? Pero la convicción que se levantaba en David era una convicción arraigada en que Dios está conmigo. Dios está a mi favor y no admite fisuras. ¿Tú sabes lo que es una grieta? ¿Qué es una grieta? Pues por donde se mete el agua cuando cae y llueve, ¿no? ¿De qué sirve que tú tengas, o tú y yo tengamos una casa muy bonita, bella, hermosa, bien decorada, si tenemos una grieta? Si tú y yo tenemos un lugar por el que decimos, el Señor me ama, pero el Señor ha dicho que yo voy a salir de esta adelante, pero no sabemos. No sabemos. Si tenemos una grieta, es muy difícil. Es muy difícil que la inundación no nos anegue. Por eso David estaba convencido y él salió corriendo. Y este Señor, que me ha ayudado y me ha librado del león y del oso, me va a ayudar también. David conocía tanto al Señor y dice, mira, el Señor no es solamente para los leones y los osos. Como en otros episodios de la Biblia, dice, el Señor no es solamente para el valle o para la montaña. El Señor es el Señor. Y el Señor que me libró del oso y el león me va a librar de estos también. Y quiero que te fijes en una cosa, si me lo permites. Tú y yo somos colaboradores de Dios. ¿Puedes decir eso? Soy un colaborador de Dios. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador, por ejemplo. Yo ahora no tengo colaboradores, porque si yo voy a levantar este trípode, lo levanto yo solo. ¿Vamos bien? Si yo le digo a Sebastián, que no se lo voy a decir, pero se lo voy a... para no hacerle subir. Sebastián, ¿me puedes ayudar a levantar este trípode? Entonces, Sebastián agarraría del otro lado y lo levantaríamos entre los dos. Ahora, si viene Sebastián y yo le digo, Sebastián, ¿me puedes ayudar a levantar el trípode? Y él agarra de ese lado y yo suelto de aquí, tampoco estamos colaborando. ¿Sí o no? Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa? Dios hace su parte, yo hago la mía. Dios va a hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. David le dio la pedrada, le tiró la piedra a Goliat y el Señor lo libró. Pero si David no hubiera lanzado la pedrada, probablemente Goliat estaría todavía de pie. Tú y yo somos colaboradores del Señor. Jesús se encaró con el viento y le dijo al mar. Y cuando tú y yo le decimos al viento y al mar que se calmen, entonces Dios va a actuar. Sabemos, dice la Escritura, dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo. ¿Quién es el sujeto de ese verbo? ¿Quién es el sujeto de resistid? Nosotros tenemos que resistir.
Resistir significa presentar batalla, significa oponer resistencia, significa encararse con las dificultades y ponerse delante de aquel que está creando todos los problemas. Me gustaría acabar con una escritura en el libro de Daniel. Es una escritura reveladora. Si puede buscar Daniel, por favor, el libro del profeta Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fíjate en Daniel. Daniel, capítulo 10. ¿Lo tienes? Me gustaría que lo leyeras porque es un pasaje revelador dentro de un pasaje muy revelador. Lo voy a resumir para no alargarnos, pero en el versículo 12 dice, aquí está hablando el ángel a Daniel. Daniel ha estado orando, ¿vale? Y después de orar 3 semanas, el ángel viene. O sea, viene Antonio, vienen los ángeles y hablan con Daniel. Dice, no temas, Daniel. Desde el primer día que te dedicaste a intentar comprender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras han sido escuchadas, y yo he venido a causa de ellas. El príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi auxilio. Es algo amplio, pero me gustaría que pudiéramos quedarnos con un principio. Daniel estaba orando. Y aquí dice, cuando viene el ángel con la respuesta, el ángel le dice, desde el primer día en que te pusiste a orar, yo te escuché. Tus palabras fueron oídas. ¿Cuándo escuchó Dios las palabras de Daniel? El primer día. El primer día. Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú oras, cuando tú encaras a las tempestades, Dios te escucha. Cuando Daniel se puso a orar, el primer día Dios le oyó. 3 semanas después, el ángel vino con la contestación a su oración. Desde el primer día en que te pusiste a orar, tus palabras fueron oídas, y por tus palabras yo he venido. ¿Por qué vino el ángel? Por las palabras de Daniel. Tus palabras desatan el poder de Dios. Tus palabras ponen en marcha a los ángeles. Los ángeles se mueven cuando tú hablas las palabras de Dios. Si tú quieres tener a los ángeles a tu lado, habla las palabras del Señor. Dijo Jesús en Getsemaní, ¿acaso no podría yo orar a mi Padre, pedir a mi Padre, y Él pondría ahora mismo a mi disposición 12 legiones de ángeles? Cuando tú hablas las palabras de Dios, el mundo espiritual se revoluciona. Los ángeles empiezan a defender tu vida, tus circunstancias, y empiezan a trabajar a tu favor. Y si tú sigues orando y declarando las palabras del Señor, Dios no solamente va a mandar al ángel Gabriel, sino que a veces se necesita ayuda. Y ahí vino el ángel, el arcángel Miguel. Tus palabras fueron oídas. Cuando tú encaras las situaciones, cuando tú te pones de acuerdo con el Señor, cuando estés en situaciones en las que estás a punto de hundirte, anegarte, a punto de tirar la toalla, no te preguntes, por favor, ¿por qué Dios no me ayuda? Empieza a usar la autoridad que el Señor te ha dado. Empieza a hablar las palabras del Señor. Empieza a encararte con esos vientos y esas tempestades. Y entonces Dios va a actuar. Porque Dios actúa cuando tú hablas sus palabras. Cuando tú pones sus palabras en tu boca, los ángeles empiezan a moverse y a transformar las situaciones terribles en bendición de Dios.